Venga, Nemi. Vámonos. Ay, Dios. Bueno. Lo que va bien, lo que va bien es esto de poder bloquear aquí en el de este. Poder bloquear la amortiguación por arriba. No tengas que pam y meter mano. Bueno, claro, ahora estás con la suspensión a tendán, eso ya es menos. Claro. Qué lorcido, ¿eh? ¿No? De bosque. Yo tengo miedo de que se meta fuego. Amigo. Meta fuego aquí estamos perdidos. Buah. Tenía mucho que faltar esto, ¿eh? Podríamos un montón. Bueno. Me tira un poco más. Esperemos que no hay, tío. Bueno, aquí parece que hay más humedad que no por el centro de España. ¿Esto es que se está quemando? No, Aquí pero, ayer llovió bastante y pero parece tío, mucho. mira, ayer, o antes de ayer, se declaró otro incendio allí más o menos por el Bierzo. Ayer, Sí, lo he visto por la tele. en Molina Seca. Pero se ve que también se ha metido fuego a gente y en el pueblo, ¿no? También se ha quemado algún pueblo. Bueno, un pueblo era quemado entero. Sí, pero digo este último fuego. Jaramillo. Se ve que se ha metido en algún sitio. No, bueno, en una urbanización, antes de llegar a Ponferrada, que es Molina Seca, Sí. y antes de llegar a ese pueblecito, hay una urbanización, y ahí ha empezado. Pero se ve que fue un indigente, que le dice, el hombre estaba haciendo la comida y por juntar. Buah. Ahí se le complicó el asunto. Pizza o lo que fuese, no más Se le complicó el asunto. pero joder, también que también más ¿no? También de lo que está, Sí, ¿no? sí, Y sí. te pones el fuego en la calle. La calle no, tenía que ser ahí. Bueno, sí, igual, se pone a hacer barbacoas ahora, ¿no? Bueno, Willy, vamos para abajo. Venga, pasa, si no te grabo, tío. ¿Cómo están las cabezas? Venga, pásate. Venga, Remy. No te lo pierdas, Willy, que el otro día, por allí en Asturias o por ahí arriba, se ve que pillaron una mujer y se ve que había provocado 10 incendios. Sí, se ve que la tía le gusta, es pirómana, le gusta el fuego y que en 10 fuegos que por allí iba metiendo fuego a todos los sitios, tío. Eso es verdad. Y se ve que ya bueno, en fin, Porque esa mujer, esa no está bien, ¿no? hombre, claro que no, pero si estuvo presa, si la pillaron. Ah, que ya tenía antecedentes. Sí, pero la soltaron a los 3 días. Ya, ¿cómo va a soltar a una persona así, coño? Mejor lo tenía, ¿no? Esa hay que ponerla a la nevera hasta el invierno. Mata de prueba, la soltaron. Yo qué sé, ahí no sé tanto. Pero es lo que comentan, vaya. Me lo dijo Maribel ayer. Dice, Y es una persona y sabe seguro que la metió fuego, ¿cómo la van a soltar? ahí está. Como mínimo lo meten en un centro psiquiátrico, si no está fina, pero no la puedes soltar. Ahí está. Nada, es que hoy día, Bueno, ya, aquí está de buena publicidad. en este y en todos, Willy, en este y en todos. Les toman filiación, que ya la tienen, les dan 4 consejos, cuando yo ya para afuera, y a cascarla. Yo veo mucho en otros países de aquí de la Unión Europea, Sí. quitando Italia, que son más corruptos que los alfabuenas. Eso pasa, me extraña mucho. Sí, Asia para arriba me extraña mucho. sí que pasa, Willy, sí. Sí. Esto no solamente pasa aquí en España, hombre. Pasa en toda la Unión Europea, pasa. En donde pasa es por allí donde les van cortando la mano, o el dedo, o lo que sea. Ahí sí que no pasa. Eso ya es en esos países tan radicales. Yo digo que todos los extranjeros delincuentes que pillan, lo que realmente no quieren es comer el papel.
ya, no, sí, es así. Bueno, eso es una cosa, hombre, claro. Ahí se... No más faltaría. Tú ves las imágenes aquellas de por ahí, de Colombia y tal, que los pelan al rape y los desnudan, macho, prácticamente. Ahora, en fin. Vamos, que nos parecen como si fuesen... ¿Cómo se llama esto, tío? Le meten al ganado. Ahí hay un curriol guapo, ¿eh? Ahora has dicho, cuando éramos jóvenes. Ni yo tampoco. Hace años que no paso. Bueno, por aquí hace lo menos un año que no vengo. Sí, sí, no vengo mucho, no. ¿Eh? La última vez que pasé por aquí era unos 4 meses por ahí. Hombre, ya un año no hace, pero medio año seguro que sí, ¿eh? Yo bajé y hice el rellenazo, pero no fue ni nada. O sea, bajé y Sí, salto para arriba. eso me comentaste, me parece Con las manzanas, sí. que nos vimos. Era 4 meses por aquí. Eh. Ahora esto es guapo, ¿eh? Que hay un paisaje, tío, guapo de verdad. Ya el hecho de levantarte para ver esto, ya vale la pena. Dígale. Hostia, tío, ayer limpié los discos, tío, con un líquido y mierda. El de delante me va bien, por el de atrás, ¿ay? Sí, también. Hasta yo estoy contaminado ya, tío. Dígale. Vamos allá, Pepe. Bueno, así saben que vamos por aquí. Chislaya. Mira, el pelle de tot l'any, tío. El pelle de tot l'any. Pues ahora me cuesta mucho salir de la zona de confort, ¿sabes? O sea, voy para todos los lados, para arriba y para abajo y hago lo que... pero... En fin. Cada vez que salía, ahora hace 20, 30, No, 40. a menos de 40 procuro no bajar. Que lo chica es mínimo 40. De 40 procuro no bajar. No. Eso realmente es lo que quiere decir que le está pasando al parque. Bueno, para... Aparte de interdisciplinarlo, una persona que estaba acostumbrada a salir sábado o domingo Sí. en carretera, que hacía 60, 70, mountain bike, 40, 50, a de repente coger la bicicleta menos tiempo Sí, y hacer de 12 a 15, 20 kilómetros como mucho,
y más sí. Y durante mucho tiempo, pues eso tiene que notarse. Y más si no le inculcan salir o en fin, o le van retrayendo sin querer, le van retrayendo. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, venga. Macho, lo siento, tío. Lo siento, nene. Digo, I am sorry. ¿Qué será?